Buenos días a todos. Este tema de otros antibióticos se refiere a, como dice el título, otro tipo de moléculas que la ciencia se ha visto requerida de elaborar para tener más armas, más posibilidades para el manejo de las infecciones provocadas por bacterias, porque como ustedes saben, los antibióticos se dirigen a eso. Otra cosa que tiene que quedar sentado es que cuando uno empieza a usar un antibiótico, necesariamente, indefectiblemente, se va a crear resistencia, sí o sí. La pregunta es, ¿cuándo se va a desarrollar esa resistencia? ¿Será a corto plazo o será a largo plazo? ¿Qué estrategias tenemos entonces que hacer para que la resistencia adquirida se desarrolle a largo plazo? Usar los antibióticos disponibles de una manera racional. No darlo por cortos periodos o menos de los que se especifican. No darlos en forma inadecuada. Porque eso que ahora ustedes pueden decir, no me interesa, en realidad sí les va a interesar. Porque la Organización Mundial de la Salud ya dijo que para el 2050, antes yo decía falta mucho, ¿no? Pero no falta mucho, y ustedes van a estar plenamente, entiendo, vigentes en su carrera, casi no van a haber antibióticos que usar. ¿Por qué? Porque en estos 20 años que faltan, las bacterias ya habrán aprendido a desarrollar mecanismos de resistencia. ¿Comprenden? Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes van a volver a la edad de piedra. No están en la edad de piedra. A los años 1900, a los inicios, cuando la gente, cuando le daba una infección, o se curaba por el Espíritu Santo, porque te lo llevabas a respirar mejor, un aire mejor, a descansar, pero no por darle un antibiótico, porque no existían todavía. ¿Me entienden? Eso empezó a partir de los 1930, con las sulfas y luego el gran descubrimiento de la penicilina, que fue un accidente, como saben. Pero, insisto, jóvenes, sí o sí van a desarrollar resistencia. ¿De qué dependerá? Del uso racional que ustedes le den. Entonces, dentro de lo que son los otros antibióticos, hay dos que hay que hablar. Uno es las quinolonas. Y las quinolonas es un grupo muy importante, el papá de todos, la molécula primaria a partir de la cual luego se elaboraron los siguientes fármacos de las siguientes generaciones, está representado por el ácido nalidíxico. Y el ácido nalidíxico fue elaborado en los 1960 y tantos, en el 62 específicamente. Como otros antibióticos fue descubierta al azar. Estaban haciendo experimentos con la cloroquina, que seguro ustedes saben que es un antiparasitario, ¿sí? Para el manejo de las infecciones por paludismo, ¿no? Que es otra cosa diferente a esto. Y ahí, en ese camino, se dieron cuenta que esta molécula tenía actividad contra gram negativos y comenzó a utilizarse en mucho y hasta la fecha contra las infecciones urinarias. Entonces, ya les estoy adelantando, cuando ustedes tengan al frente una infección urinaria, pero quiero poner reloj porque no quiero pasarme de las 10. Sino que para acusar grado, prefiero borrarme todo. He venido del hospital. Cuando ustedes tengan al frente un paciente con infección urinaria y después nos dimos cuenta con una infección gastrointestinal, siempre van a tener como una buena opción el uso de una quinolona en general. ¿Sí? Como lo van a ver. Pero el hecho es que en esas épocas se comenzó a usar mucho en infecciones urinarias, eso es lo que les quería decir. Esa es la estructura del ácido nalidíxico, como dije, la molécula padre de todos los antibióticos de este grupo que luego viene. Pero luego, en los 70s, unos años después,
comenzaron a aparecer los llamados derivados fluorados, o las llamadas fluorquinolonas. Entonces, es así que conforme se van descubriendo más moléculas, comienzan a clasificarse estas en quinolonas de diversas generaciones. Miren acá cómo los de la primera generación están representados por el ácido nalidíxico, el pipemídico, el flumequino que ya no hay, el oxolínico. Los de segunda, tal vez más conocidas a sus oídos de ustedes, ¿no? La ciprofloxacina, la levofloxacina, esos son, yo diría, los más conocidos, ¿cierto? Y siempre, por favor, no olviden, su mejor espectro, ¿cuál les dije? Gran negativo, o sea, si ahí donde uno casi, no, floxacino es el otro, se me estaba olvidando, esos tres, muy conocidos, y que son usualmente de primera línea para la infección del tracto urinario, que característicamente, más no exclusivamente, son producidas por bacterias gram negativas, eso no se olviden, por favor. Luego vinieron las de tercera generación, la enclafloxacina, la gatifloxacina, el valofloxacino, ¿sí? Y finalmente los de cuarta generación. La gemifloxacina, muy conocido, muy utilizado, la moxifloxacina, de todo ese grupo, aunque algunos de estos ya son reservados para cierto tipo de patologías muy especiales. Por ejemplo, la moxifloxacina se trata de utilizarlo mucho en ciertas infecciones especiales por tuberculosis pulmonar, por ejemplo. ¿Por qué en general, y esto es algo ya, un mensaje global en cuanto a los antibióticos, cuando se descubren fármacos como espectro para bacterias que producen, o para el Mycobacterium, ¿por qué se les busca reservar? Porque ustedes saben que la tuberculosis pulmonar es una enfermedad que desarrolla con mucha facilidad resistencia. Entonces se trata que ese grupo particular de antibióticos de aquí a allá que pueden tener actividad contra esta enfermedad, solo usarlo para cuando haya un paciente con TBC. No para usarlo contra una infección urinaria, porque me la va a curar, seguramente me la va a curar. Contra una infección de huesos, pues también me la va a curar. Contra una infección gastrointestinal también me la va a curar. Pero ¿qué estoy haciendo yo? Hacer que dije al comienzo, que la resistencia, el plazo para que desarrolle la resistencia se acorte. ¿Se acuerdan que con eso empecé? Entonces, cuanto menos lo use, cuanto lo reserve para cuando realmente se necesita, lo voy a poder utilizar y me va a hacer utilidad. Pero si comienzo a usarlo porque tiene espectro, no nadie lo va a negar, contra otras opciones, cuando ya quiera usarlo contra la infección que tiene alta mortalidad y pocas alternativas, ya no va a ser una alternativa más para eso. Entonces, todos los miembros de este grupo, ¿sí? Tienen un anillo estructural, las quinolonas, y ese anillo tiene un radical de ácido carboxílico. ¿En qué posición? En la posición 3. Dije que hay un grupo que se llama fluorquinolonas, hace un momento, ¿se acuerdan? Estas fluorquinolonas tienen un átomo de fluoruro, de ahí el nombre fluoroquinolonas, en posición 6, y algunos incluso pueden tener un radical adicional en posición 7. Entonces, acá ustedes pueden concluir que las diversas fluoroquinolonas, o sea, aquellas quinolonas que tienen flúor, se diferencian entre sí por la posición de sus radicales o modificaciones en la posición 1, 5, 7 y 8. 1, 5, 7 y 8. Entonces, no vamos a entrar mucho en esto, pero esas posiciones en esas diversas, esos átomos o esos grupos funcionales en esas diversas posiciones es lo que caracteriza y diferencia una fluoroquinolona de otra. Ahí habrá variación en la farmacocinética, en la potencia, que no es lo mismo, ¿sí? El espectro, porque no es que todas las quinolonas solamente atacan gram negativos y nada más. Es su grupo principal, sí, pero no es el único. Entonces, esas variaciones, esas diferencias, se va a depender de dónde están los grupos funcionales ubicados. Ya dije, 1, 3, 7 y 8. Quinolonas. Las quinolonas, su mecanismo principal es que altera, en general, por ahora lo digo en forma muy general, la síntesis
de la ADN bacteriano. ¿Está bien? Eso es lo que hace. Uno de sus órganos blancos principales son las enzimas llamadas topoisomerasas. No sé si estoy hablando con micro o sin micro. ¿Está igual? ¿Uno? Entonces, estas topoisomerasas de la bacteria, no de la persona, ¿sí?, hacen que el ADN de la bacteria, insisto, tenga un cierto, como dice ahí, enrollamiento adecuado. ¿Está bien? En ciertas regiones. Entonces, cuando actúa la quinolona, la que fuera, sobre la topoisomerasa, sobre todo hay dos, que son de nuestro interés, la topoisomerasa 2 y la 4, ese súper enrollamiento que tiene que haber se da de una manera defectuosa. Entonces, eso va a evitar que haya futuras replicaciones del ADN bacteriano. ¿Se entiende eso? Ya, ok. Entonces, este es el gráfico que trata de resumir lo que les estoy diciendo. Estas enzimas bacterianas buscan optimizar el enrollamiento adecuado de las bacterias, pero cuando entre la quinolona esto ya no se va a dar. Y por lo tanto va a impedir replicaciones de nuevas cadenas de ADN futuras. Entonces, resumiendo, ¿qué está haciendo? Inhibe el ADN bacteriano. ¿Y qué pasa con esto? Pues hay una muerte de las bacterias estefatógenas. ¿Por qué? Insisto, porque la topoisomerasa, sí, la 2 y la 4, que se encargan de una función específica, no la van a poder realizar. Pero como dije, con lo que primero empecé, lamentablemente las bacterias desarrollan mecanismos de resistencia. Hay 3 mecanismos de resistencia que desarrollan, usualmente son los más comunes, las bacterias para con las quinolonas. Uno es una resistencia de tipo cromosómico. El cromosoma de la bacteria comienza a mutar y esta mutación hace que las enzimas, estas dos que dije, se modifiquen. ¿Se acuerdan que mencioné la topoisomerasa? ¿Sí? La llamada la tiene girasa y la topoisomerasa 4. Entonces, las topoisomerasas cambian en su forma de composición y ya no son blancos de la quinolona. ¿Se entiende? ¿Cómo se expresa eso en inglés? Quinolona resistant determining region. Entonces cambia. Y ya pues, caballero, ya fue. Ya no lo pueden utilizar, la quinolona. El otro mecanismo, ¿cuál es? Que comienzan a alterar la membrana externa de la bacteria. Llevan dos, se caen por acá. ¿Sí? Entonces, al modificarse la membrana bacteriana, no va a poder el antibiótico penetrar esta membrana bacteriana. ¿Sí? Entonces, esta alteración, ¿por qué se da esta modificación, mejor dicho, de la membrana bacteriana por cambios en los genes de las bacterias, por el uso continuo del antibiótico? Porque las quinolonas, insisto, es uno de los más antibióticos más utilizados para muchas cosas. Infecciones urinarias, problemas de garganta, diarreas, cada rato. ¿Sí? Entonces, el quimioterápico, o sea, el antibacteriano no va a poder atravesar la membrana, y ese es el mecanismo de resistencia. Finalmente, el tercer mecanismo es que la bacteria aprende a expulsar el antibiótico. ¿Cómo hace? Desde el intrabacterial, intracelular, lo manda al extracelular, ¿no? Porque hay unos transportadores endógenos que transportan muchas moléculas de adentro hacia afuera. Entonces, literalmente expulsan al antibiótico y no le permite actuar. ¿Comprenden? Entonces, esos son los 3 mecanismos por los cuales las quinolonas desarrollan principalmente resistencia, ¿sí?, las bacterias a las quinolonas. Entonces, esperando que hasta acá se esté entendiendo esto, ¿sí? Ya tenemos acá los diversos grupos, hemos visto a dónde pertenecen los antibióticos, las diversas generaciones, y ¿cómo lo uso? Cuando yo tengo identificado o sospecho que el estreptococo, ¿conocen? Sí. O anaerobios está presente,
hay que tener en cuenta que si yo voy a utilizar una ciprofloxacina, una norfloxacina o una ofloxacina, su actividad puede tener, pero va a ser limitado, no es el ideal. ¿Cuál dice que es el grupo principal? Gram negativo. Hasta el cansancio, acuérdense, gram negativo. Pero, si yo ya usé algún otro antibiótico para gram positivo, porque recuerdan ustedes, supongo que el estreptococo es gram positivo, ¿no? Y no me resultó lo que haya utilizado, y quiero utilizar una quinolona, no utilizaré estas primeras, pero puedo tal vez utilizar estas, ¿se acuerdan? De otras generaciones más modernas, la levofloxacina, la gemifloxacina y la moxifloxacina, que le dije cuál es el pero, de utilizarla en otras infecciones diferentes a la tuberculosis de algún tipo, no solamente pulmonar. Le va a seguramente matar el estreptococo, sí, pero en algún momento va a desarrollar resistencia. Ahora, si se ponen a analizar ese gráfico, vean que los micobacterios también sufren acción por las quinolonas. Yo les he estado haciendo más énfasis en la moxifloxacina, pero incluso teóricamente hasta la ciprofloxacina, la ofloxacina también tienen actividad antimicobacteria. ¿Ven? Incluso ya otros microorganismos ya no tan comunes tal vez para ustedes en cuanto a la nomenclatura, como la legionela, el microplasma, el ureoplasma, el treponema, también tienen actividad esas quinolonas. Entonces vean que sobre el papel tienen más actividad que solamente los gram negativos. Entonces, ya estamos acabando esta primera parte, me va a faltar otra. Las quinolonas, y acá solamente me voy a limitar a la ciprofloxacina, que es uno de los más utilizados. ¿Sí? Usos clínicos en las infecciones de las vías urinarias, sobre todo para gram negativos. Les pregunto, ¿cuál es el gram negativo más común que provoca infecciones urinarias? ¿Cuál? ¿Alguien dice? Escherichia coli. Sí es, dígalo. Equivocaron. Ese es el más común. Ese es el más común. El segundo, a ver, por si acaso pregunto. Ahí sí no les he escuchado nada. La Klebsiella. Ese es el segundo. Primero la Escherichia coli y luego la Klebsiella. Y luego ya vienen otras barbaridades. La Pseudomonas, pónganselo en la cabeza, mayormente es de origen nosocomial, intrahospitalario. O lo pueden tener en pacientes que tienen algún factor de riesgo. Ejemplo, ya que estamos hablando de infecciones urinarias, algún dispositivo de uso permanente, ejemplo, una sonda vesical, por ejemplo, ¿cierto? O una talla vesical, por aquí por fuera, no por la uretra, por ejemplo. O ya, no necesariamente porque es mujer, porque ustedes saben que en las damas es más frecuente la infección urinaria, pero conforme el varón pasa a los 40, ya comienzan a haber algunos factores de riesgo que antes no tenía. Prostatismo. ¿Está bien? Eso hace un poco acercar la frecuencia en cuanto a varones y mujeres. Pero si sea varón o sea mujer, presentan litiasis renal, ahí sí, la probabilidad que estaba por aquí también se eleva. Entonces son factores que aumentan la probabilidad de infecciones. El hecho que un varón o una dama nazca con alguna malformación congénita, o sea, por ejemplo, doble sistema pielocalicial, o un riñón descendido, cosas así, son factores de riesgo que aumentan la probabilidad. El hecho que una dama, por haber tenido varios bebés, tenga, ¿cómo le llaman esto?, debilidad en el piso pélvico, hasta esa es la palabra, en el piso pélvico, y modifique las posiciones anatómicas del útero, la vejiga, la uretra, esos cambios en posición habitual aumenta también la probabilidad de infecciones urinarias. Por ejemplo, las damas, cuando tienen sus distopias, lo que ellas llaman, o ellos llaman prolapso, que nosotros no deberíamos usar mucho esa palabra, pero creo que a veces se entiende mejor, son también factores de riesgo para infecciones urinarias. Entonces, yendo al tema, las quinolonas actúan
tienen bastante uso en las infecciones urinarias, sean altas o sean bajas. Porque las infecciones urinarias bajas, ¿sí? Ejemplo, una cistitis, en la que hay mucho ardor y hay que ir al baño a orinar a cada rato, ¿sí? Molestias muy bajas, ¿sí? Se puede usar ciprofloxacina. Pero si es una infección urinaria más alta, por ejemplo a nivel renal, a nivel del sistema quilocaliccial, ahí sí el tiempo de uso de la quinolona debería ser mayor. Entonces lo podemos usar en diversos tipos de infecciones urinarias. Está en filtro, acá recién siento, bien cerca. Pero también les dije de que las quinolonas también se pueden usar en infecciones gastrointestinales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una gastroenteritis se puede utilizar. Si la bacteria causante es una Shigella y provoca por lo tanto una shigellosis, ahí sí el periodo de tratamiento, la duración es mayor, porque estás dando un tipo de diarrea un poco más complicada, con moco, aposa y sangre, seguramente esa es la característica de diarrea disentérica, ¿no? Que deben haber escuchado. Si fuera tifoidea, que es un tipo de infección por una salmonela muy especial, no la no paratifi, sino la tifi, de ahí viene tifoidea, que es una infección de cuidado, que puede provocar diversas complicaciones, sepsis, perforación intestinal y otras. Ahí hay que utilizar la quinolona que uno vaya a utilizar de 10 a 14 días. Es un tema muy especial, la fiebre tifoidea. Pero todos, por más o por menos, son sobre todo ¿qué? Gram negativos, insisto. Ese es su grupo particular en el cual más se tiene que utilizar. Ahora, puede que la salmonela esté ubicada en algún lugar particular, que se le ubique. Si es la salmonela la identificada, pues también podría utilizar una quinolona, ¿sí? También podría utilizar una norfloxacina, que tiene un espectro más o menos parecido, pero sobre todo la norfloxacina más se utiliza en infecciones urinarias, no tanto en infecciones gastrointestinales. La ciprofloxacina sí en ambos grupos de enfermedades, en cuanto a localización. ¿Sí? Creo que esa es la última de quinolona. Así es acá la puse al revés, pero bueno. Entonces, termino diciendo sobre las quinolonas que tenemos diversos tipos de presentación. Para uso oral, para uso parenteral, para uso tópico, ocular, por ejemplo. Hay quinolonas oftálmicas. De hecho, seguro todos saben que hay ciprofloxacina oral como también parenteral. ¿Sí? Entonces esos son los usos y formas de usarlo más frecuentes. Pero que es lo lamentable, como eso acá ahora sí sobre quinolonas, es que las resistencias las resistencias desarrolladas por las bacterias para con las quinolonas en muchos lugares supera fácilmente el 50 o 60%. ¿Se dan cuenta? Lamentablemente tanto se ha utilizado y se utiliza todavía que las resistencias, incluso en nuestro hospital, yo trabajo en Almenara, andan sobre el 70% aproximadamente. Y es un problema. Porque en la práctica, entre muy poco, antes de los 50, lo vamos a tener que sacar el petitorio porque ya no va a servir. Y vamos a volver a la época, cuando esto pase en el 2050, como está pronosticando para ustedes, que van a volver a la época en la que ya no había antibióticos. No sé qué van a hacer ustedes. El otro grupo de otros antibióticos, que así se titulaba la clase, es el de las llamadas sulfonamidas, o como muchos le dicen, sulfas. Y las sulfas, fue un grupo especial de antibióticos que fue descubierto un poquito antes que la penicilina, por ahí nomás, unos años antes. Pero que se vio que tenía un gran espectro de acción contra cierto grupo de bacterias. Acá no tanto solamente gram negativos, sino también un poco de gram positivos. Pero cómo es que se dieron cuenta, también fue un accidente. Miren, la ciencia mucho avanzada fue un accidente, pero un accidente porque alguien quiso hacer algo.
No porque alguien estaba sentado esperando a ver qué pasa, así, ¿no? Es una posición pasiva, no fue así. Haciendo experimentación, descubrían algo que les llamaba la atención, lo profundizaban y llegaban a un descubrimiento que beneficia a la humanidad. Pero ¿saben cuál fue el problema con las sulfas? Diversas. Una de las principales, el cotrimoxazol con C de casa, cotrimoxazol, ¿sí? Es que las bacterias desarrollaban resistencia con mucha facilidad. Entonces, ¿qué es lo que hicieron con esa primera gran molécula? Combinarlas. Sulfametoxazol, disculpen, no cotrimoxazol. Sulfametoxazol, de sulfametoxazol. Fue combinarlo en el sulfametoxazol ¿con quién? Con el trimetropin. Deben haber escuchado. Entonces, la combinación de sulfametoxazol más trimetropin es lo que se llama, ahí sí, cotrimoxazol. ¿Se entiende, por favor? Entonces, esa molécula, mire cuántas decenas de años ha pasado, ya cuántas. Ya, vamos para 90 años, a ver, más, cerca de 100. Todavía se sigue utilizando. Todavía se sigue utilizando las moléculas de cotrimoxazol para cierto grupo de infecciones, sobre todo más enfocadas dentro de los gram negativos. ¿Y cómo es que actúa? Porque interfiere en el metabolismo de los folatos de la bacteria. ¿Está bien? ¿Entienden? ¿Se entiende, por favor? ¿Sí? Mediante una serie de alteraciones en los pasos necesarios para que los folatos se sinteticen en las bacterias, estos pasos son alterados, son modificados por el cotrimoxazol, que es el principal representante, más no el único, de este grupo de medicamentos. ¿Dónde más es que en la actualidad se le dio un uso al cotrimoxazol? Más ya no tanto por vía oral, sino por vía parenteral. ¿Alguien sabe? En los 80 inició la gran epidemia de importancia de salud pública por parte del HIV, la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Y algunas de las infecciones más conocidas que contraen este grupo especial de pacientes son las neumonías por neumocystis carini. Una de las indicaciones para la infección por neumocystis carini, a veces los han dicho ya en otra clase, ¿sí? Es el uso del cotrimoxazol, pero ya no en forma oral, sino por vía parenteral, que sí existe esa presentación. Entonces, miren, ya les estoy diciendo que hay el uso de tantos años del cotrimoxazol oral, pero también podemos utilizarlo, la presentación parenteral, para cierto grupo de infecciones especiales. Una en este grupo especial de pacientes. Entonces, allí están los otros representantes de los grupos. El sulfametazol, la sulfayacina, por vía oral, incluso hay por vía tópica. La sulfayacina en la piel, deben haber escuchado sulfayacina, que tal vez algunos tengan en la casa, para algunas infecciones locales, o incluso después de una quemadura en la piel, se utiliza mucho, ¿cierto? Esos usos. Y luego, ¿dónde son sus usos más habituales? Dependiendo de dónde está localizada la infección. Si es en la boca, en la nariz, la sulfanilalamida. Si es en los ojos o en la boca, la sulfacetamida. Si es el sulfametoxazol, que es el que más les he hablado, pero combinado con el trimetropin, les dije, ¿sí? Por vía oral o por vía endovenosa. Tienen muy buena absorción combinados con el trimetropin, ¿sí? Puede llegar con mucha facilidad a la vía urinaria, por eso sus infecciones urinarias también, por si acaso el cotrimoxazol también se puede utilizar en infecciones urinarias, ¿sí? Atraviesa la barrera hematoencefálica, atraviesa la placenta, cuidado con eso, porque cuando atraviesa la placenta y luego llega al bebé,
y este tiene cierto grado de inmadurez hepática, pueden haber algunas complicaciones. Otro problema que da las sulfas es que desplaza a la bilirrubina que está circulando unida a alguna proteína. Entonces la bilirrubina queda libre, y al aumentar la fracción libre de bilirrubina hace que el pobre bebé aumente sus niveles de bilirrubina, y eso, ¿cómo se llama clínicamente? Ictericia, ¿cierto? Eso puede pasar cuando se da en pacientes muy pequeñitos. Tiene varios metabolitos que son activos, no solamente la molécula madre, es la que tiene actividad. Se elimina principalmente por vía renal, ¿sí? Reacciones adversas, así como hay personas que son alérgicas a la penicilina, uno de los grupos antibióticos más frecuentes que producen reacciones de hipersensibilidad, las sulfas también lo hay. Entonces, una pregunta obligatoria es tratar de ustedes de determinar si un paciente que tienen al frente es alérgico a las sulfas. Mucha gente lo es, no tanto como las penicilinas, pero los hay. Incluso las quinolonas, aunque menos, pero también hay gente con alergias a estos antibióticos. Sus indicaciones principales, sí, como una alternativa cuando uno es alérgico a otro grupo, antes tengo ahí las sulfas. Infecciones urinarias, ya le dije que también puede servir. Les puede servir infecciones respiratorias intestinales, a nivel ocular, ya les había hablado de las quemaduras, ¿correcto? Algunas infecciones de boca, de faringe. Entonces, por favor, usemos en forma racional los antibióticos, por el beneficio de los pacientes y para que ustedes, jóvenes, cuando ya sean profesionales ya logrados, ubicados en algún punto de nuestro país o de otra parte del planeta, tengan alternativas que utilizar para cuando tengan un paciente al frente. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí. ¿Una paciente qué? ¿Femenina? Sí, su compañera pregunta si es necesario tomar un cultivo antes del inicio de un antibiótico y si un paciente debe iniciar o puede esperar el resultado. En realidad eso depende del estado general de la persona. Si yo tengo un paciente y el paciente viene a mí, doctora, creo que tengo una infección urinaria porque estoy teniendo ardor, voy al baño cada ratito, no me siento cómodo o cómoda, pero lo veo bien y se le explica bien, uno puede recién iniciar el antibiótico una vez con el resultado del cultivo, es lo académico, vamos a decir así. Ya tengo el cultivo positivo, recién inicio. Pero la otra forma que no está mal es, si el paciente tiene ya cierto malestar, está haciendo fiebre, calofríos, su orina sale con mal olor, va al baño cada rato, le duele la región lumbar, yo no debería esperar, no debo esperar el cultivo que va a salir por lo menos en 3 días, el resultado, para yo recién iniciar. En base a mi conocimiento, sabiendo yo que lo más frecuente son infecciones urinarias por gram negativos, tendré en mi arsenal darle una quinolona, darle si quiero una sulfa. Supongo que en otra clase habrán hablado de aminoglucósidos, que ustedes saben que su grupo particular son los gram negativos también lo puedo utilizar. O pudiera también utilizar una cefalosporina de tercera generación o de segunda, tipo cefurosima oral o ceftriaxona parenteral. Ya deben haberles hablado de eso, porque son grupos que uno ya conoce que son muy efectivos contra gram negativos. ¿Se entiende? Pero hasta ahí, miren, está bien, pero si el paciente
tiene sospecha de infección, pero es portador de una sonda, por alguna razón la que sea, mi oreja tiene que estar, y mi cerebro tiene que estar bien alerta, porque puede ser que ya no sea una bacteria de las más comunes, sensible a casi todo, sino una bacteria más complicada, tipo Pseudomonas. O lamentablemente lo que está pasando ahora es que saliendo positivo el cultivo Escherichia coli, esta ha aprendido a desarrollar resistencia contra la beta-lactamasa. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo dicen los cultivos en inglés? ¿Cómo abrían esa tipo de resistencia? BLE. Beta-lactamasa de espectro positivo, de espectro extendido, perdón, positivo. Fueron. Ya no van a poder usar una quinolona, ya no van a poder utilizar una sulfa, ni una cefalosporina. ¿Qué van a tener que hacer? Van a tener que subir de potencia. ¿Qué van a tener que utilizar? Como dijo bien su compañera aquí, un miembro del grupo de los carbapenems. Tienen varios, meropenem, imipenem, pero en infecciones urinarias se prefiere utilizar el ertapenem, que se da una sola vez al día. Los otros, como el meropenem o imipenem, hay que darlo varias veces. Pero ertapenem es solamente una sola vez al día. ¿Se dan cuenta? Pero, ¿qué va a pasar? Ya en la actualidad, quien habla, con compañeros de mi generación, estamos utilizando con más frecuencia el ertapenem, porque cada vez es más común cultivos positivos con E. coli, BLE positivo. No les digo todos los días, pero lamentablemente saben que jóvenes casi todas las semanas. ¿Qué van a hacer ustedes cuando, yo les dije, tengan la responsabilidad de prescribir algo? ¿Sí? Think about it. ¿Qué van a hacer? Así que, por favor, el arsenal que tengamos disponible ahora, en el 2026, usémoslo bien, ¿sí? Para que no lleguemos a esas situaciones extremas que estamos hablando. Bueno, son antes de las 10. Muchas gracias.